Muy buenas compañeros estudiantes, mi nombre es Brandon Méndez, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la materia Derecho Laboral 3 con el doctor Jesús Manuel García Porras. Y el día de hoy nos compete ahondar sobre una cierta cantidad de tópicos que son de fundamental importancia para la materia de Derecho Laboral 3. Estos tópicos los iremos definiendo según los requerimientos establecidos por el doctor, en un orden lógico y polifásico según los requerimientos establecidos por el doctor Jesús Manuel García Porras. Empezando con lo que sería el conflicto laboral. El conflicto laboral básicamente se le puede conocer como la conflictividad laboral. Y esto surge cuando las condiciones de trabajo se deterioran o se degradan en el seno de una empresa, que ocasiona a su vez conflicto laboral o pugnas o altercados de trabajo. Esto básicamente, mayormente los conflictos laborales se pueden entender como una disputa entre miembros de la misma organización, de la misma entidad de trabajo, de la misma empresa, por la discrepancia o la diferencia de opiniones, de posturas o de percepciones, o como ya mencioné, u opiniones. El siguiente tema vendría siendo lo que es la normativa aplicable, y es que en el artículo 472 de la LOT, la normativa aplicable es muy descriptible y describe que las negociaciones y los conflictos colectivos que surgen entre una o más organizaciones sindicales, como lo establece aquí la LOT, de trabajadores y o trabajadoras, y una o más patrones o patronas, para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas o para oponerse a que adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores y las trabajadoras, se tramitarán de acuerdo en los dispuestos del decreto ley. El siguiente tema vendría siendo lo que es la mediación para la solución pacífica previa a los conflictos. Básicamente, la mediación, eso lo establece el artículo 473 de la LOT, que los funcionarios y funcionarias del trabajo procurarán una solución de forma armónica de las diferencias que surjan entre los patronos, patronas, trabajadores y trabajadoras. Básicamente lo que mencionamos anteriormente sería la contraparte de la solución pacífica previa al conflicto, como mencionamos anteriormente en el primer tópico, que sea la conflictividad laboral. Con la mediación de solución pacífica previa al conflicto, esto sería un método para evitar, una forma suspicaz para evitar que exista una contrariedad o un conflicto que ocasione problemas en una entidad de trabajo, una empresa o una institución, local comercial, etc. En esto se basa lo que es la mediación previa al conflicto, según lo establece el artículo 473 de la LOT. El siguiente tema vendría siendo lo que es las negociaciones previas. Las negociaciones previas, básicamente en el articulado legal de la LOT, que establece el 474, lo enuncia que al tener conocimiento de las negociaciones previas, al tener conocimiento de lo que ésta plantea o pueda plantearse, una diferencia de naturaleza colectiva, al inspector de trabajo procurará abrir una etapa breve, lacónica, en las negociaciones entre el patrono y las patronas o patronas y la organización sindical u organizaciones sindicales respectivas que podrá participar en ellas personalmente o por medio de un presente para interesarse en armonizar sus puntos de vista o percepciones, particularmente hablando, e intereses. En ningún caso se coartará el derecho de organización sindical y se podrá presentar el pliego de peticiones cuando lo juzgue convenientemente. El siguiente tema vendría siendo lo que las causas de pliego. Las causas de pliego. Sí, las causas de pliego. Las causas de pliego, esto lo establece el artículo 476 de la LOT, que el procedimiento conflictivo comenzará con la presentación ante la Inspectoría del Trabajo de un pliego de peticiones, lo cual la organización sindical expondrá sus planteamientos para su admisión, para que ésta deba cumplir alguna de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las siguientes condiciones? Bueno, se establecen 4 condiciones en la LOT. La primera condición vendría siendo que el patrono o la patrona
Déjenme leerlo. La siguiente condición vendría siendo que el patrono o la patrona haya dejado de asistir a la negociación. Haya la incomparecencia, pues, haya dejado de asistir a la negociación de la convención colectiva debidamente convocada, o que hayan culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo establecido sin que se haya logrado un acuerdo entre las partes. Esto es un contrato bipartito. La siguiente condición vendría siendo que hayan culminado los lapsos para la negociación. Una convención colectiva de trabajo, una reunión normativa laboral establecidos y la representación de los trabajadores y las trabajadoras que hayan rechazado la posibilidad del arbitraje, que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios previstos legalmente y los pactados en las convenciones colectivas que se tengan suscritas al decreto ley, y cuando el patrono o la patrona haya incumplido los acuerdos derivados de la negociación recientemente en el pliego de peticiones. Muy bien, el siguiente tema vendría siendo lo que es la prohibición de nuevos planteamientos. Básicamente, la prohibición de nuevos planteamientos lo establece el artículo 477 de la LOT, el cual es muy descriptible y define que una vez presentado el pliego de peticiones contentivo, una vez de uno o más planteamientos, esto es muy voluble, durante la discusión del mismo y hasta su definitiva solución, la organización sindical presentante no podrá hacer nuevos planteamientos y reclamos. No tendrá cabida alguna un nuevo planteamiento o reclamo, salvo a que se trate de hechos ocurridos con posterioridad a la presentación del pliego. Ok, la notificación del patrono lo establece el artículo 478 de la LOT, que dentro de las 24 horas establecidas después de haber recibido el pliego de peticiones, el inspector o inspectora de trabajo enviará una copia al patrono, patrones o patronas. Ok. El siguiente tema vendría siendo el conflicto de varias entidades de trabajo. Muy bien. El conflicto entre varias entidades de trabajo lo establece el artículo 481 de la LOT cuando se plantea un conflicto colectivo de trabajo en diversas entidades de trabajo que forman parte de una misma rama de actividad económica, ya sea de actividad agrícola, de actividad industrial, de actividad comercial o de servicios públicos. Podrá transmitirse el conflicto con uno solo y acordarse la designación de una sola junta de conciliación. Ok, la huelga. Ahora nos tocaría definir lo que sería la huelga. Básicamente, la huelga es como un rechazo, un repudio a un cierto decreto, a una cierta orden. Existe la huelga, que es el rechazo, pero en términos de derecho laboral, en materia con referencia e influencia de la LOT, la LOT conceptúa que la huelga en el artículo 486, en su artículo 486, de la siguiente manera: se entiende que la huelga es la suspensión colectiva de las labores de los trabajadores y trabajadoras interesados o interesadas en un conflicto colectivo de trabajo que se permitirá la presencia colectiva de trabajadores y trabajadoras de inmediaciones del lugar de trabajo una vez declarada la huelga. El derecho a huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios inexorables o irremediables a la población o a las instituciones. Ahí es cuando sí se da el derecho a huelga, siempre y cuando cumpla con estos parámetros establecidos, que no cause perjuicios irremediables o inexorables a las instituciones o a la población. Esa es la huelga. Esa sería la definición. La base constitucional, básicamente el artículo 97 de la LOT: todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.
como ya mencionamos anteriormente, siempre y cuando no causen perjuicios a la población o entidades de trabajo. Ya definimos la base legal. Las características de la huelga vendría siendo la doctrina. En la doctrina y la jurisprudencia han establecido que la huelga se constituye un motivo de suspensión de trabajo, es decir, que su ejercicio no extingue los contratos individuales y que los contratos individuales o personales de trabajadores existentes, sino que los suspende en sus efectos principales por el tiempo que dure el conflicto. Otra característica de la huelga es que se trata de una suspensión colectiva de labores acordada en la voluntad mayoritaria de los trabajadores, a la cual deben someterse los disidentes. El móvil de la huelga enmarcará los siguientes fines: conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, obtener del patrón la celebración de un contrato colectivo o exigir la revisión para terminar el periodo de vigencia, exigir también el cumplimiento del contrato colectivo en caso del incumplimiento, exigir el cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad de trabajo. Estos vendrían siendo los factores, esto vendría siendo el móvil que marca la huelga. Y otra vendría siendo exigir la revisión de los salarios también, cuando así lo establezca la convención colectiva. Los requisitos de huelga. Básicamente los requisitos de huelga serían... Los requisitos de huelga son... Ahora tocaría definir lo que serían los requisitos de huelga, que son aquellos requisitos esenciales que lo establece el artículo 487 de la LOT para los trabajadores y trabajadoras, que así haya presentado un pliego de peticiones conforme a la ley, que hayan sido fijados los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no serán afectados para la paralización de las labores, que hayan transcurrido al menos 120 horas desde el momento de la presentación del pliego de peticiones. Esos serían los requisitos de huelga. Okay. Los servicios mínimos indispensables. Los servicios mínimos indispensables vendría siendo que han sido definidos como la parte de la actividad que juzga no susceptible a la interrupción para no dañar para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, libertad pública, bienes protegidos constitucionalmente, en colisión con el derecho de huelga. Los siguientes tópicos los iremos definiendo en el próximo video, en la segunda parte.